puse a grabar. Bueno, solo antes de comenzar nomás con esto, contarles a todas que en nuestras charlas lo que seguro está más que habilitado son la presencia de infancias, de mascotas y de algún otro ser que conviva con ustedes, porque lo primero que nosotras sabemos es que sobre las mujeres recaen los cuidados. Así que vamos a blanquear el hecho de que coexistimos en espacios con otros seres, y nada, súper habilitados a compartir, Y que prendan cámara nomás, si están con exacto. los Si están peques, sí, obvio. con peques, o quien sea con quien estén, prendan cámara y que se sumen a la conversa, que nosotros lo que más queremos es eso, blanquear y conversar de realmente qué es lo que nos pasa a nosotras las mujeres. Bien, entonces, como dice la presenta, Vivian Couto, perdón, ya te estaba bautizando. Vivian Couto es una analista de investigación consultora sobre cadenas globales de valor y de género. Es una consultora para gobiernos y organismos internacionales, y además de esto es máster en economía y negocios internacionales. Yo se lo voy a decir en cristiano, es una salada gurisa. Nosotros trajimos una señora archi salada que recontra sabe de lo que habla. Pero ¿por qué la invitamos en particular, aparte de ser una grosa? Primero porque es CRA. Es así, es CRA, desde el día 1 que nos empezamos a conocer con ella, empezamos a charlar. La verdad que fue una química espectacular, y nos contó que el año pasado ella estuvo trabajando en estas consultorías que ella hace para gobiernos y organismos internacionales sobre brecha de género para un informe que se presentó para la OIT, para la Organización Mundial del Trabajo. En este informe, lo que ella estuvo estudiando ahora nos contarán detalles, pero son las brechas de género, en particular en nosotras, tecnología y en Uruguay. Un informe que aparte ha sido bastante discutido en muchos espacios, no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros lo recibimos bastante día a día, de que falta estudios que validen que existe esta famosa brecha de género en tecnología, en particular en Uruguay. Para ese estudio, aparte de barrer con todas las empresas de tecnología de Uruguay y con un montón de datas, nos usó de conejito de India, como yo le digo, pero en realidad no es conejito de India. Invitó en más de una ocasión a mujeres del directorio a que participaran en focus groups y pudieran dar su opinión. Así que nosotras aparte sentimos que aportamos un mini granito de arroz a este informe que Viv hizo, que si no estoy mal, aparte lo hiciste con un compañero, no es solo de tu autoría. De cualquier manera, estamos chochas de tenerla acá, y acá viene la otra parte. Nosotras le pedimos que no venga a recitar el informe, sino que venga a ser Viv y a contarnos toda esa data gordita que por ahí en ese informe no apareció, porque no entraban en todas esas miles de páginas que armó, y que nosotros queríamos saber, y que nos contara qué es lo que vio y qué es lo que nosotras no estamos logrando entender de nuestra realidad. Así que dejo de hablar y le paso el micrófono a la señora Vivian Couto, que es un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, Victoria. Un montón en muchos aspectos, pero bienvenido sea. Bienvenidas. Es un recontra placer estar acá, es verdad, y es mucho más que un granito de arena. Mujeres Haití, desde que arranqué la investigación para la Organización Internacional del Trabajo, estuvo allí para guiarme en la investigación, y no solo eso, sino que me dio una mano tremenda en convocar a muchas de ustedes, capaz que alguna está. Si alguna de ustedes, de las que están presentes hoy, estuvo en los focus group, me avisa, estaría bueno. Los focus group terminamos haciendo 3, de 6 o 7 mujeres, y me dio una cantidad de datos quali preciosos. Muchas veces al dato quali se le tiene como un poquito a lo que dice la gente, se le tiene un poquito como que no convence tanto como el número duro. Y esto no es así. Fundamentalmente uno trabaja con datos, pero es bien interesante después escucharlas a las personas que laburan en el sector y tienen sus datos para aportar. Gracias, Mujeres Haití, por esta invitación, y desde ya, bueno, tratemos de generar charla, ¿no? Mi idea es poder conversar con ustedes, cómo se sienten en función de lo que vamos conversando, y si alguna cosa les resuena. Yo voy a hacer un parate dentro de un ratito para poder ponernos a punto y conversar, y además, si en algún momento muy rápido o no se entiende algo de lo que dije, me paran, lo conversamos, ¿no? La idea es que no sea un masazo técnico, para nada. Bueno, efectivamente vamos a hablar de las brechas de género en el sector TI de Uruguay, ¿sí? Pero para llegar a eso vamos a dar unos pasitos
preliminares. Entonces, les cuento, me gustaría introducir qué es una brecha laboral de género. Nosotras las desigualdades de género las recorremos todos los días, desde que nacemos hasta que estamos existiendo en este momento, y nos atraviesan desde el punto de vista social, cultural, económico, político. Entonces, para enmarcar la conversación, vamos a definir qué es una brecha laboral de género, o al menos la reina de la brecha laboral de género, que es la brecha salarial, que es la que ya conversamos, creo que Paola la mencionaba hace un ratito, cuáles son sus causas y en dónde podemos ver esas causas, porque hay datos bien interesantes a nivel país que nos ilustran no solo la brecha salarial, sino los factores que están detrás de ella, ¿sí? Después vamos a pasar a la brecha en Haití como sector, y vamos a tener algunos datos de Estados Unidos. Yo le llamo a esta parte el tercio de los sesgos y las matemáticas. Ya vamos a ver por qué, y esto va a quedar resonando, hasta que lleguemos a Uruguay. Y a Uruguay ahí sí, le vamos a mostrar, mi idea es mostrarles las brechas laborales que muestran los datos cuantitativos, y también lo que recogí de los focus group, que fue tremendamente interesante. Hay más de una también, probablemente se sienta identificada, o capaz que una dice, a mí me pasa otra cosa que no está por ahí, y me gustaría escucharlo obviamente. La idea es que terminemos conversando a pleno. Bien, vamos a caer primero en brechas laborales de género en Uruguay, y esto en términos nacional. Todavía no entramos al sector, vamos a hablar a nivel país, para poder situarnos, ¿no? O sea, qué tan malo también estamos en términos país. Y la verdad es que si nosotros recorremos las últimas 2 décadas en América Latina, ha habido una sustancial mejora en términos de brechas de género en el mercado laboral, ¿sí? Y Uruguay ha sido siempre un país que se destaca en este sentido. Actualmente, en la población ocupada, las mujeres ocupan el 56%, es un poquito más, pero en 2018 fue el 56%. Este dato es bien importante, porque nosotras en el 86 éramos el 41%. Quiere decir que hemos avanzado en lo que participamos en el mercado laboral. Y eso está bueno, evidentemente, porque el trabajo es lo que brinda las remuneraciones, al menos en este sistema como está planteado, y eso permite que estemos mejor en términos relativos con respecto al hace 2 décadas, ¿sí? A pesar de que hemos aumentado nuestra participación en el mercado laboral, que somos más las mujeres en proporción que trabajamos que antes, hay una brecha salarial de género que persiste, y que está en el entorno del 28% para los asalariados privados, ¿sí? En el ingreso mensual. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un dato país, ahí está la fuente. Quiere decir que en promedio hay una brecha salarial de género del 28%, es decir, que en términos relativos las mujeres ganan 28% menos en promedio, y estamos hablando exclusivamente de las personas asalariadas privadas, ¿sí? También hay un número para los asalariados públicos y para el total, pero obviamente nosotras la mayoría probablemente seamos asalariadas privadas o estemos cerquita de eso, entonces quería traer este dato, ¿sí? A nivel nacional es un 28%. Es un número que siempre nos va a parecer alto, pero nuevamente aquí también hubo una mejora, porque si vamos al 90, esta brecha era del 46%. Metimos 20 puntos de mejora en casi 20 años, lo cual ha sido consecuencia de una serie obviamente, de avances desde el punto de vista legislativo y normativo, y también cultural y social. No voy a entrar en eso porque ya es un embole, pero quería partir con este dato, ¿sí? En promedio, brecha salarial mensual del 28%, último dato estimado. Entonces, ¿por qué hay una brecha salarial de género? O sea, ¿por qué? Porque el empleador decide a cada mujer de este país pagarle 28% menos que lo que le paga su par varón. No, vamos a arrancar por ahí, eso es un disparate. Estamos hablando de promedio, ¿ah? El promedio de mujeres asalariadas privadas cobra 28% menos. ¿Y por qué? Y bueno, no es porque cada una cobre menos o porque haya una discriminación pura hacia las mujeres necesariamente. Vamos a ver por qué. Tenemos 5 motivos, que no son mutuamente excluyentes, pasan al mismo tiempo, ¿sí? Una de las primeras cosas que investigamos en la literatura es, bueno, quizás haya una discriminación pura, motivo número 1, contra las mujeres en el mercado laboral, por lo que en promedio cobran menos que los varones. En los últimos años, en función de la normativa y la legislación que existe, esta
esta explicación ha caído mucho, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que hay un empleador que necesariamente decide pagar menos, ¿bien? Entonces, prácticamente la primera la podemos empezar a dejar de lado, el primer motivo que explica la brecha salarial. ¿Sí? El segundo motivo, durante mucho tiempo se dijo, bueno, hay diferencias en las características de hombres y de mujeres en su formación y en su experiencia. Los hombres tendían a estar más formados que las mujeres, con más experiencia que las mujeres, y eso generaba entonces que tuvieran mejores remuneraciones. También caímos acá. ¿Por qué? Porque en los últimos años, las últimas décadas, y a nivel universal, las mujeres empiezan a tener mucho mejor desempeño en su formación que los hombres. ¿Sí? Entonces, evidentemente, en el promedio, no es la diferencia que las mujeres están menos formadas. Por ahí no va. Entonces eso también ha caído en relevancia. La que aparece bien fuerte en la literatura en los últimos años, como explicación de la brecha salarial de género, es la segregación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres en general tendemos a estar ocupadas en trabajos de menor productividad, y hablo de productividad en el sistema en el cual vivimos. Esa menor productividad implica menor remuneración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más mujeres en el total de mujeres que están concentradas en puestos de menor remuneración, el promedio tira para abajo. Y si los hombres suelen estar concentrados en puestos de mayor remuneración, su promedio tira para arriba. Y ahí empiezan a aparecer las diferencias de la brecha salarial. Entonces, es una de las explicaciones que ha sido más evidente, y más fácil de encontrar y más fácil de evidenciar. Hay dos segregaciones, la horizontal y la vertical. Hay algo que les va a empezar a sonar muy familiar de su vida, de la vida, y es la segregación horizontal. Y es que las mujeres solemos estar concentradas en ocupaciones o en sectores de la economía que pagan relativamente menos que otros sectores de la economía. Por ejemplo, vayamos a los datos de Uruguay. Ay, quedó todo rayado. Bueno, y aquí. Bárbaro. ¿Cómo estamos ahí con la gráfica? Vamos a explicar una serie de cosas. Nosotros ahí en la gráfica lo que yo les estoy mostrando es, en las barritas violetas, la proporción de mujeres en el total de ocupadas en Uruguay, ¿sí?, que trabajan en ciertos sectores de la economía. Elegí algunos para poder explicar qué es la segregación horizontal. En los servicios domésticos, en hogares privados, que es el primero, voy acá, que es la primera categoría, del total de mujeres ocupadas en el país 2021, un 11% trabaja en ese sector. Es un sector de menor remuneración relativa. ¿Bien? Entonces, si tenemos un 11% ahí, tira para abajo el promedio. En cambio, los varones, del total de varones ocupados en nuestra economía, solamente un 1.1 trabaja en ese sector. Entonces, evidentemente están concentrados en otros lados. Miremos lo que pasa con los servicios sociales y relacionados con la salud humana. También relativamente menos remunerados. ¿Estamos de acuerdo? No. Evidentemente no estamos de acuerdo, pero es lo que sucede. Es un puesto de menor productividad, una ocupación de menor productividad desde el punto de vista de nuestro sistema económico, con lo cual paga menos salarios. Y ahí, del total de mujeres ocupadas en todo nuestro país, el 15% trabaja en ese sector. Vamos sumando otro porcentaje importante de mujeres que trabajan en una ocupación de menor remuneración relativa. Llegamos a la enseñanza. En la enseñanza tenemos del total de mujeres ocupadas, un 12% allí. ¿Sí? Y como ven, los porcentajes de los varones son bastante menores. Claramente están concentrados en otras actividades. Y esas otras actividades tienen mayor productividad. Entonces, remuneración. Y eso empieza a tocar los promedios que después comparamos y obviamente nos da una diferencia salarial. Esta es la segregación horizontal que se puede ver en los países cuando miramos los sectores de la economía y se puede ver en un sector más chiquito, por ejemplo, si vamos a tecnologías de la información, vamos a comparar en qué ocupaciones trabajan las mujeres. Trabajan en ocupaciones más administrativas, trabajan en ocupaciones más tecnológicas, trabajan en ocupaciones con menor o mayor remuneración relativa o calificación a veces también. ¿Bien? Ok. Esta es la segregación horizontal. Yo les había dicho que había otra segregación. Se llama segregación vertical. Y la segregación vertical la conocemos más porque es el techo de cristal. ¿Ubican techo de cristal? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir que sí? ¿Aló? Sí, pero no, si a ver quién dice que no. Claro. explícalo por las dudas. Vamos a explicarlo.
El techo de cristal se le ha denominado al fenómeno que hace que las mujeres accedamos con menor fuerza que hay los hombres a los puestos de liderazgo, ¿sí? Si nosotros vemos las pirámides jerárquicas de los empleos, y empezamos por el trabajo que tenga menor remuneración o menor liderazgo, ¿sí? Y vamos subiendo hasta la dirección. Esa es una pirámide jerárquica, le llamamos en economía, y se llama en la vida. Normalmente encontramos mujeres más concentradas acá, en la base de la pirámide, ¿sí? Y encontramos concentrados más a los varones en lo más alto de la pirámide. En lo más alto de la pirámide las remuneraciones son más altas, ¿sí? El grado de liderazgo es más alto, la remuneración es más alta, y a las mujeres nos cuesta sistemáticamente, a pesar de tener mayor formación y a pesar de tener mayor experiencia en muchos de los casos, llegar a esos puestos. A eso le hemos llamado techo de cristal, ¿sí? Y ese es el segundo motivo por el cual nuestros salarios en promedio son relativamente menores. ¿Bien? En los últimos años, hasta ahí la segregación laboral, va a ser importante, vamos a volver a esto, pero con un poquito más entretenido, porque con datos más de nuestro sector. En los últimos años, la literatura también se orientaba a pensar que hay diferencias en atributos psicológicos y ciertas preferencias que tienen mujeres versus varones, ¿sí? Con respecto a características que al final del día repercuten sobre la remuneración, ¿sí? Y sobre la ocupación que mujeres y varones elegimos. La línea más fuerte de literatura en este sentido dice, bueno, las mujeres suelen tener mayor aversión al riesgo. No les gusta tanto el riesgo, prefieren ocupaciones con menores remuneraciones y más estables. ¿Lo prefieren porque lo prefieren o porque tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidado? Eso ya es otra discusión. Pero, en términos generales, vemos en ámbitos muy competitivos, que suelen ser los que tienen mayores salarios, mayor presencia de varones, ¿sí? E incluso las mujeres más calificadas muchas veces en esos escenarios prefieren no competir. El sector TI es muy ejemplificante de esto, porque es un sector altamente competitivo, ¿sí? Con mucha demanda sobre el capital humano, sobre las personas, que tiene mucho este componente de negociar y de ser más ambicioso, y de ganar más, porque me pagan más en otra empresa, entonces mira que me voy. Empiezan a pasar estas dinámicas que los varones manejan relativamente con mayor desempeño, ¿sí? que lo manejaríamos las mujeres. Es una de las explicaciones, ¿sí? Esto no es para todas las mujeres, como no es para todos los varones, que son todos tremendos arriesgados. No, estamos hablando en promedios y en términos generales, como una explicación general que se ha dado en la literatura en los últimos años. El último factor que explica la brecha salarial de género, y es sumamente importante y es el que tiene más evidencia a nivel internacional, es la penalización de ingresos por maternidad. Una vez que las mujeres son mamás, empiezan a sufrir impactos negativos sobre sus salarios y sobre su participación en el mercado laboral. Y ustedes dirán, ¿los varones también? No. No, esa es la evidencia. Mientras que las mujeres ven afectado su salario y ven afectada su participación en el mercado laboral, cuando los papás son papás, esto no ocurre. ¿Tá? El dato de Uruguay es el siguiente. Esto es un estudio de 2020, publicado por la CEPAL, lo pueden buscar después. En Uruguay, en general, la penalización a largo plazo de la maternidad, y esto es en el evento 1, después de tener el primer hijo o hija, sobre el salario total, están entre 32 y 42%. ¿No? Eso impacta, ese es el porcentaje que impacta nuestros salarios en Uruguay. Si seguimos en mamás, en promedio. ¿Sí? No solo porque hay una penalización en el acceso al empleo, sino también porque hay una reducción del salario por hora. O sea que no es solamente porque trabajamos menos horas porque nos ocupamos más de los cuidados, sino que incluso en el salario por hora hay una reducción una vez que somos mamás, en promedio. ¿Sí? Este es el último estudio que hizo la CEPAL a este respecto, y lo pueden revisar, está muy bueno. Entonces, por todos estos motivos, explicamos este 28%. En mayor o menor medida. Hay factores que lo explican más y factores que menos. Yo no vine acá para discutir eso, y no hay un estudio integral que todavía hayan leído eso, pero está bueno saber por qué ganamos menos. Ganamos menos porque
porque alguien decide que ganemos menos, porque el sistema decide que ganemos menos, bueno, no, porque hay dinámicas de segregación laboral, porque hay dinámicas desde el punto de vista de los mercados laborales que hacen que estemos ocupadas en trabajos y en puestos de menor remuneración. Porque somos mamás y nos ocupamos mayoritariamente de los trabajos, algunas, y las que no, se ocupan de otras, se ocupan de infancias, se ocupan de personas mayores de edad, o se ocupan de la casa, ¿sí? Porque ahí la diferencia es bien importante, o bien esa segregación se puede explicar también por atributos en términos de preferencias. Bien, esto es la literatura, se cerró el embole, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Hay algo que pueda explicar mejor? ¿Hay algo que pueda ejemplificar mejor? ¿Hay algo que me quieran ejemplificar ustedes de esto que comentamos? Yo quiero hacer un comentario, Vivian, nomás. Cuando mencionaste los atributos psicológicos, ¿verdad? Esos son percibidos, ¿no? No son Bueno, reales. la Bueno, pueden ser. literatura, pueden ser. La literatura todavía se refiere a factores psicológicos. Antes hablábamos de atributos dados culturalmente, socialmente dados, ¿sí? En la realidad seguimos encontrando en promedio mayor aversión al riesgo entre las mujeres con respecto a entre los varones, en los hechos. Claro, y ahí también entra el tema del síndrome del impostor, o sea, y otras causas de verdad que hacen que, bueno, que se perciba que la mujer es menos ambiciosa o menos jugada, bueno, qué sé yo. que se autoperciba sin ni qué hablar. Claro, sí. Bueno, sí, es un factor que está aplicado por toda una serie de factores que ahí realmente las expertas y los expertos en este sentido vienen mucho de otro palo, vienen mucho del palo de la psicología, y a la economía los economistas nos ha costado como subirnos a este tren y explicarlo con tanta claridad, aunque hay muchas que se ocupan de esto también, pero por supuesto que tiene una serie de factores atrás cada uno de esos factores, ¿sí? Porque no queremos estar en un ambiente altamente competitivo, no es solamente porque nos sentamos y digamos, me aburre, no quiero, me molesta, de ninguna manera. Está atravesado por toda una serie de características que exceden muchas veces la preferencia. Ni que hablamos. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí, yo pienso que también tiene que ver con todo el entramado cultural con el que creces como mujer, que de alguna manera te condiciona primero a entender al varón, a entender que es varón. De alguna manera te van como marcando que el varón tiene una forma más simple de pensar y por lo tanto es lógico que no priorice por tal cosa. Y nosotros las mujeres estamos llamadas a entender, a apoyar, a acompañar todo lo necesario. Entonces, claro, de alguna forma validamos esa postura del hombre y no asumimos nuestro derecho natural también a protagonizar, pues, sino que entendemos que está bien que protagonice porque al final del cabo lo importante es que yo esté allí. Bien, sí, estos son los atributos, sesgos y estereotipos de género que son atribuidos a cada uno de los géneros y obviamente impactan sobre la autopercepción. Este tema es crucial en Haití y vamos a pasar a eso ahora. Les quiero mostrar, vamos a entrar a las brechas de género, a las brechas laborales de género en el sector de tecnología. Vamos a salir de Uruguay, nos vamos a ir un ratito a Estados Unidos solamente para poder mirar como en términos generales lo que pasa en el sector de tecnología, porque Estados Unidos es el mayor empleador de puestos de tecnología en términos relativos. A ver, nosotras podemos decir esto con certeza. Las mujeres del sector TI, IT, en general, universalmente, están subrepresentadas. Esto es una certeza. Acceden en menor medida a los puestos de liderazgo, es una certeza, y se concentran en roles no tecnológicos. Esto es una certeza. Es una certeza para Estados Unidos, lo estamos viendo acá en poquitas empresas, pero son empresas que tienen la mayor parte del empleo de tecnología en este país, y lo vamos a ver para Uruguay después. ¿Tá? Pero ahí les quiero mostrar la barrita azul. ¿Qué es la barrita azul? Para cada una de las empresas, ahí tenemos a Amazon, tenemos a Facebook, tenemos a Apple, a Google y a Microsoft. Es cuánto de su plantilla, ¿sí? ¿Qué proporción de su plantilla es una mujer? ¿Sí? No sé si preguntan, tú sos mujer, te autopercibís como mujer, eso no lo sé, no tengo claro cómo son cada uno de los registros, ¿sí? Pero yéndonos al mundo binario, estamos en 45% para Amazon,
el 37% para Facebook, el 34% para Apple, y ahí nos quedamos en el tercio, ¿sí? Cerca del tercio. Entonces, de estas empresas, un tercio podemos decir que es mujer. En la barrita azul aparecen los puestos de liderazgo, perdón, naranja. En la barrita naranja tenemos cuál es la proporción de mujeres en puestos de liderazgo. O sea, de todos los puestos de liderazgo de estas empresas, ¿sí? ¿Cuál es la participación de las mujeres? En el caso de Facebook es un 34%. Estamos cerquita de la participación general. Un 31% en el caso de Apple, empieza a bajar. En el caso de Google es un 28%, un 26% en el caso de Microsoft. Que quiere decir que es un poco más baja que la representación total del sector. ¿Ah? Entonces acceden en menor medida, porque además tenemos un porcentaje bajo, 30%, o sea que 3 de cada 10 hay en puestos de liderazgo, hay mujeres en puestos de liderazgo, y 7 de cada 10 son varones en puestos de liderazgo en estas empresas. ¿Ah? ¿Y por qué decimos que se concentran las mujeres en roles no tecnológicos? Y bueno, porque la barrita verde nos dice eso, nos dice el porcentaje de mujeres en puestos tecnológicos, los famosos tech jobs, en verde, están en el cuarto, no superan el cuarto, o sea que no llegan al tercio de posiciones que hay en el universo, ¿sí? de estas empresas, ¿no? El universo de estas empresas. ¿Se entienden las tres premisas y las barritas que yo tengo mucho cariño a esta gráfica porque es muy rápida en tirarnos la situación, ¿no? Gracias, Carmen. Bien, esto pasa en las Big Tech. ¿Ah? Y mucho se ha conversado sobre por qué son un tercio, por qué no son más, y me imagino que muchos de ustedes se lo preguntarán. Y tenemos una de las explicaciones, quizás, desde el punto de vista técnico, más rápidas, y es que, si bien en Estados Unidos la mayoría de las mujeres que se gradúan de la universidad son mujeres, si uno mira el total de personas graduadas en Estados Unidos, la mayoría son mujeres, ¿sí? Pero sin embargo, si vamos a los títulos de ciencias informáticas, nos quedamos en el 21%. O sea, 2 de cada 10 graduados en ciencias informáticas en Estados Unidos son mujeres. Evidentemente eso genera que hay menos gente que después va a la industria, menos mujeres que después van a la industria. ¿Ah? En Uruguay pasa lo mismo, ¿sí? En otro porcentaje, pero pasa algo parecido. Esta subrepresentación, ¿por qué se da? ¿Cuál es el asunto? O sea, ¿cómo podemos representar la mayoría en los graduados totales y un 21%, que es bastante menos que la mitad, menos de un cuarto, en las ciencias informáticas? Ha habido muchas explicaciones en este sentido, ¿sí? Pero la que a mí más me interesa presentar hoy es la de los sesgos y estereotipos. Hemos nacido, y todavía nacen, niñas y niños, con la percepción de que las mujeres son menos capaces para las matemáticas que los varones. Esa es la percepción, ese es el sesgo y el estereotipo que se transmite culturalmente, socialmente, ¿sí? Durante el proceso de socialización que coincide con el proceso educativo de las mujeres y de los niños y niñas. Ahora, si nosotros vamos a las pruebas PISA, ¿sí? la última que tiene los datos ya limpitos es la PISA 2018, y vamos a matemáticas, y decimos, a ver cómo le va a los niños con respecto a cómo le va a las niñas, resulta que a los niños les va mejor que a las niñas en promedio de los países OCDE, los países avanzados, y pongo acá un poquito Uruguay porque está más cerca de ser un país OCDE que no ser un país OCDE, que nos parezca un poco raro, solo en 5 puntos. Solo en 5 puntos. Parece fuerte que tengamos un estereotipo tan marcado con un dato tan poco convincente. 5 puntos a favor de los niños en cuanto a las niñas no parece hablar de un problema real, ¿sí? A pesar de ese estereotipo, también tenemos que de los 79 países que participaron en las PISA 2018, efectivamente en los países que a las niñas le va mejor a los niños que a las niñas en matemáticas, es en 32 de esos 79. Entonces, ahí podemos, ya con este dato, podemos soltar ese estereotipo y sesgo como una realidad. Lo que no podemos es soltarlo en la vida. Sigue estando y sigue impactando en las elecciones de carrera de las niñas más adelante. De hecho, lo que han estudiado en la literatura, personas que de hecho saben mucho de esto, es que hay un problema de representación, es decir, niños y niñas todavía
piensan en una persona científica como un varón, ¿sí? A pesar de que va creciendo el número de mujeres científicas, todavía en los entornos sociales y culturales aparecen en la percepción de los niños y niñas más varones, ¿sí? Eso ya impacta sobre la elección de la carrera más tarde. Además, hay ciertos estereotipos que se asocian a ciertas habilidades, ¿no? Entonces, la ciencia se asocia a los hombres por tener un estereotipo similar en términos de que, bueno, la ciencia más compleja, más difícil, está basada en la razón, no está basada en los sentimientos, entonces asociamos esos estereotipos con los varones y allí nos quedan los varones estudiando ciencias. Ese estereotipo se impregna en el proceso de aprendizaje de las mujeres y de socialización. Hasta el punto que incluso mujeres que estudiaron carreras intensivas en matemáticas, después tienen dificultades en asociarse a sí mismas con las matemáticas porque las asocian a los varones, ¿sí? O sea que el sesgo de estereotipo de género, que nadie se sienta atacado, no es una cosa de los varones, no es una cosa de los abuelos, no es una cosa de las abuelas, lo tenemos culturalmente y socialmente impregnado y son extendidos a lo largo del tiempo, impactan sobre la elección de la carrera, porque limitan la autoidentificación de las mujeres con las disciplinas de las ciencias, incluidas las ciencias informáticas, ¿sí? No solo eso, sino que además afectan negativamente el autoconcepto y el interés. Y el autoconcepto es algo que lo vamos a ver después, ¿sí? Cómo se impacta a lo largo de la vida aquel estereotipo que teníamos de pequeños, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, terminamos estudiando en menor medida que los varones ciencias informáticas. ¿Bien? Ok, esto es un problema, que hasta que no demos en la tecla de cómo arreglarlo, esa proporción de mujeres que egresa de las carreras informáticas difícilmente tenga un aumento sustancial, como para después impactar sobre el mercado laboral. ¿Bien? Entonces, vuelvo a nuestra conversación. Vamos a quedarnos en Uruguay, ¿sí? Vamos a volver a Uruguay. Ahí. Hablamos de Uruguay como en términos generales y hablamos de las brechas en el sector TI en el mundo o en Estados Unidos, que es un empleador importante de estos puestos. Vamos a ver qué pasa en Uruguay. En Uruguay nos comportamos muy similar, ¿está? Tenemos una subrepresentación en el sector, porque 34% del total de ocupadas en el sector son mujeres, ¿sí? Y este dato se repite, no importa la fuente que mires. Acá estamos mirando la CUTI, que hace una encuesta anual y que le pregunta a todas sus empresas ¿cuántas mujeres ocupa? Bueno, saca este dato, ¿sí? Es una encuesta que además, para cualquier otro dato, está muy validada, así que vamos a validar este dato también, este 34%, y estoy hablando de este 34% concretamente. Pero también si miramos fuentes nacionales, como la encuesta continua de hogares, o miramos datos de EPS, también llegamos a lo mismo 34%, en 2021, ¿sí? Entonces tenemos una subrepresentación de las mujeres en el sector de Uruguay. Partimos de esa base. De cada 10 personas ocupadas en el sector, 3 son mujeres, 7 son varones. Ok, primer punto. El segundo punto es, ¿se acuerdan que hablamos de la segregación horizontal? ¿Pasa en el sector TI que las mujeres están relativamente más concentradas en algunas ocupaciones? Sí. Vamos a mirar una cosa. Los puestos de dirección. El puesto de especialista TI. Me voy a quedar acá. Puesto de especialista TI. Entre los especialistas TI, el 22% son mujeres. ¿Mm? Entonces, ¿dónde sí están las mujeres? En los especialistas no TI, no tecnológicos, en los puestos comerciales y en los puestos administrativos concentradas una sobre-representación. Un 80% de los puestos administrativos son ocupados por mujeres. ¿Y cuál es la fuente de esto? Es decir, bueno, Vivian, ¿y vos qué miraste? Y esto es importante. Estos son datos que son de la CUTI, son de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, en función de una serie de encuestas y en función de una serie de formularios que ellos hicieron, que terminaron respondiendo 34 empresas. Y 34 empresas, vos me puedes decir, no es representativo del sector. Y yo te puedo decir, puede ser. Puede ser. Pero hay otros datos a nivel nacional que sí hablan de todo el sector y que son a nivel nacional y que son representativos por estar, porque registran todos los empleados y ocupados del sector, ¿sí? Que son los que tenemos acá. Y nos dice que la proporción de mujeres es un 34%, como dice la CUTI, ¿sí? Pero desciende al 13% entre directores y administradores con remuneración, ¿sí?
del total de personas que trabajan en el sector, de mujeres que trabajan en el sector. Nosotros vamos, de personas que trabajan en el sector. Vamos a la categoría de directores administradores con remuneración, y 13% son mujeres. Si vamos a socios con actividad, que también es un puesto de liderazgo y de propiedad, 12.5 son mujeres. Acá hay una segregación vertical, el famoso techo de cristal, indiscutible, indiscutible. Estos son datos nacionales, no son datos que representan algo o de una muestra, son datos nacionales. VIP, ¿esto es para públicos y para privados? Perdón que te corte. Esto sí, bueno, sí, la respuesta es sí. El vínculo es empleados, en el caso del 34%, o sea, solo estoy mirando a las personas que tienen el vínculo funcional empleados, en el caso del 34%, y obviamente los otros son otros vínculos funcionales. Director, administrador con remuneración es otro vínculo funcional, y socios con actividad es otro vínculo funcional, pero son vínculos funcionales que hablan de que la persona que los ocupa tiene liderazgo en la empresa y tiene un cargo de dirección, de administración o de socio. ¿Bien? Entonces el techo de cristal parece estar bastante evidente. Hay una representación muy baja de las mujeres en los puestos de mayor liderazgo. ¿Sí? De mayor liderazgo, que no significa que no haya mujeres en puestos de liderazgo. Es importante resaltar mayor liderazgo. Bien, entonces, aquello que hablábamos que sucede en las Big Tech de Estados Unidos también sucede en las whatever tech tengamos acá de Uruguay. ¿Sí? Big, small y medium. En todas, probablemente, por supuesto que en algunas en mayor medida que otras, pero en promedio, en términos generales, podemos hablar de un techo de cristal con certezas y podemos hablar de hacer su representación con certezas. Es verdad que me gustaría tener números que me dijeran, bueno, en los puestos de experiencia del usuario hay tantas mujeres y tantos hombres. En los puestos y así cada uno por los distintos puestos que tiene el sector. Pero no hay una base nacional que se ocupe de mirar todos los puestos del sector. A eso no vamos a llegar en términos de fuentes oficiales, que a veces nos gusta tener. Pero evidentemente, por ejemplo, en el directorio de Mujeres TI tenemos algún dato bastante interesante en ese sentido, ¿no? Hay más mujeres concentradas en puestos no tecnológicos, ¿sí? Y ahí aparecería la famosa segregación horizontal, que es la concentración de las mujeres en puestos de menor, y sí son de menor remuneración, porque acuérdense que los puestos tecnológicos están en un ambiente mucho más competitivo en términos del mercado laboral, entonces presionan los salarios por arriba. Evidentemente ustedes me dirán, bueno, en función de eso tiene que haber una brecha salarial, y sí, sí la hay. Si nosotros comparamos el promedio de lo que ganan los varones, el promedio de lo que ganan las mujeres en el sector, y estamos hablando solamente de personas entre 31 y 51 años, el resto de las edades, por motivos de decisiones de ingreso al mercado, de salida al mercado, las quitamos, ¿no? Pero si miramos a las personas de vínculo funcional empleado, ¿sí? En diciembre de 2016, la brecha salarial es del 30% en el ingreso mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy controlando por las horas. Me puedo decir, bueno, ganan 30% menos las mujeres porque trabajan menos horas. De hecho, sucede. Trabajamos menos horas normalmente en promedio en la economía porque tenemos más tareas de cuidado a cargo. Si nosotros miramos exclusivamente la remuneración horaria, de todas maneras hay una brecha del 24%. ¿Sí? Entonces hay una brecha salarial que se asemeja, en términos muy generales, a la de los asalariados privados que habíamos visto en la economía uruguaya. ¿Sí? Es un poquito más alta en el caso, en este mes particular de diciembre de 2016, recuerden que son meses años separados, obviamente no son fuentes, no son la misma fuente, entonces diferencias hay, pero está cerquita de lo que conocemos como brecha salarial en Uruguay. ¿Sí? Y esos son solamente empleados. ¿Y por qué pongo esa distinción? Porque ustedes saben muy bien que su sector contrata con mucho hincapié personas profesionales unipersonales que no son empleadas y dependientes. Entonces es difícil capturar ese universo de personas porque es difícil mantener un registro de estas personas en el mismo lugar. En el caso si nosotros miramos el total de personas que están en el sector, la brecha salarial es del 36%, porque allí sí empiezan a entrar los directores, los socios, el empleado también, y otras figuras funcionales, que hacen obviamente que la diferencia de personas sea mayor, o sea, hay mucha más diferencia de cargos,
entre el director, de la empresa y el empleado en términos de salarios, entonces bueno, ahí se ensancha la brecha, ¿sí? Y en términos horarios es del 90%. Entonces, bueno, este es el panorama, que sí es verdad, los datos podrían ser más actualizados, pero no están disponibles por ahora. Por ahora, este es el dato más actualizado que podemos tener. Tiene muchas particularidades, si quieren preguntarme después, obviamente tiene muchos filtritos que hay que mirar uno a uno, ¿tá? Pero el dato es correcto, viene por acá. Obviamente una se pregunta, bueno, ¿y en otros sectores cómo será? Capaz, qué sé yo, no sé, o sea, qué tan mal estamos en TI con este porcentaje, y bueno, yo ahí elegí algunos sectores que son parecidos desde el punto de vista de las calificaciones, ¿no? De la economía. Tenemos en los mercados financieros una brecha del 21%, en las actividades de administración de empresas y consultoría, que es esta última, se nos va el 53% la brecha, una brecha bastante más alta, es decir, hay sectores que están peor y hay sectores que están mejor. Evidentemente, en todas hay brecha y eso nos preocupa y nos debe preocupar. Bueno, y acá viene a mí lo que más me gusta, la parte más contundente del estudio, yo no tengo ninguna duda, que es la parte cualitativa, que es, bueno, hablando con las mujeres que están empleadas del sector, cómo perciben que se dan las brechas, en qué perciben que se dan las brechas, en qué perciben que se dan las desigualdades. Y conversé, por supuesto, sobre la brecha salarial, fue una de las preguntas. Bueno, ¿tú en tu puesto considerás que tenés una brecha salarial? ¿Te parece que si tenés un par con tu misma calificación, en tu mismo puesto, sabrías, porque es amigo, porque es conocido, o porque se conocen los salarios, sabrías si hay una brecha salarial? Y bueno, esto por supuesto que no es una opinión universal, pero surgió que muchas mujeres entienden que cobran relativamente menos que sus pares varones, aún en su mismo puesto de ocupación. Hemos conversado también con personas que trabajan en el área de recursos humanos y muchas de ellas me mencionaban, las mujeres vienen con menores expectativas salariales, ya desde el día 1. Vienen con menores expectativas salariales. Recuerden aquello que explican los especialistas con respecto a qué tipo de ambiente competitivo estamos buscando como preferencia, ¿sí? O qué aversión al riesgo tienen las mujeres. Es relativamente menor en promedio el de los varones. Porque tiene una menor tendencia a la negociación, la persona negocia menos, ¿sí? Se ve en general que las mujeres negocian menos que los varones del sector, y obviamente porque tiene mayor dedicación de horas en su vida al trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, su cantidad de horas en la empresa va a ser relativamente menor, lo que impacta no solamente en que por hora pueda cobrar menos, sino en todo un concepto de, bueno, fulanito Martín siempre viene a las reuniones a las 8 de la noche y Carmen no. Entonces, eso empieza a impactar sobre la percepción del empleador y las posibles remuneraciones a largo plazo. Otra de las preguntas, otra de los hallazgos muy interesantes, y por eso yo hice bastante hincapié en los estereotipos y sesgos de género, y esto surgió con mucha contundencia en los focus group, es cuestionamientos, infravaloración del conocimiento y las capacidades técnicas de las mujeres en el sector, especialmente aquellas que están en posiciones de menor representación, ¿sí? Como pueden ser las posiciones de liderazgo. Y me acuerdo de alguien que me decía, bueno, muchas veces yo decido algo y el equipo lo escucha, pero después le pregunta a mi par varón qué le parece a él. Eso es un ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso de todas las mujeres. Estoy dando un ejemplo porque es lo que usualmente hacemos en investigación cualitativa, o encontramos ejemplos que son interesantes para debatir. Y esto se asocia muchísimo a los sesgos y estereotipos de género. Dudo muchísimo que, vamos a ponerle a un señor Martín de 36 años en su empresa, se siente frente a su compañera y piense, de hecho, que su compañera es menos capaz. Probablemente no piensa, de hecho, que es menos capaz. Probablemente no la quiere cuestionar. Pero tiene culturalmente asociado a la excelencia en las matemáticas y en las ciencias informáticas a los varones, a sus pares varones. Y no la tiene a ella asociada con la excelencia en ese sentido. ¿Bien? Entonces empiezan a darse estas dinámicas en las empresas de cuestionamiento e infravaloración de lo que tiene para decir o lo que tiene para aportar la mujer en relación a lo que tiene para decir o tiene para aportar el varón.
Y aparecen otros estereotipos y sesgos de género que generan a veces distribuciones desiguales de las tareas. Por ejemplo, ustedes son buenas escribiendo, ¿te animás? En general las mujeres son mejor, viste que nosotros los varones nos cuesta. ¿Por qué no escribís vos el documento final? Fíjate si, bueno, capaz que Marcela pueda administrar este proceso, viste que las mujeres son mejor administrando, son más ordenadas, o tienen mejor comunicación. Aparecen sistemáticamente en la distribución de las tareas, y esto es en el mercado laboral en general, no podemos decir que sea exclusivo del sector TI, pero apareció con mucha fuerza, porque muchas veces se nota mucho, porque la tarea concreta tecnológica suele ser muy distinta a la tarea que nos asignan normalmente en los mercados laborales. Con lo cual ahí se empieza a notar mucho más esa desigualdad o esa diferencia, ¿sí? Obviamente muchas de las tareas asignadas tienen que ver con estereotipos asignados a las mujeres, como son más cuidadosas en el detalle, o son más prolijas, son más organizadas, mejor hacelo vos, ¿sí? Después de desarrollar todo lo que has desarrollado. Bueno, empiezan a aparecer estas cosas. Y otras formas de discriminación que hemos visto en los mercados laborales hasta el cansancio, que tienen que ver con preguntas sobre el estado civil, la intención de maternidad en las entrevistas laborales, cuestionamiento con respecto a cuánto vas a poder estar en la empresa, cuánto vas a poder comprometerte, si tenés hijos o tenés personas de cuidado, personas mayores a tu cuidado, etcétera, 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 que quizás son más transversales y dicen menos fuerza en ellas, porque es un problema que tenemos todas las mujeres de todos los mercados. Al igual que esta última, los machismos y los micromachismos, que por supuesto, cuando estamos hablando de un sector que emplea mayoritariamente varones, evidentemente, por un tema nada más que de números, empieza a hacerse más fuerte. Si son mucho más los varones presentes, entonces es mucho más probable que machismos y micromachismos estén más presentes. Nada más por un tema matemático, porque allí son más, y porque además se genera alguna especie de comunión en algunas de las actitudes sexistas, que genera, obviamente, un mayor impacto sobre las 3 mujeres entre 10 que están allí trabajando, y pueden escuchar comentarios y bromas despectivas sobre su físico, sobre su apariencia, sobre su estado civil, sobre su vida privada en general, ¿sí? Así como estereotipos negativos. Por supuesto, prácticas de exclusión, que también me comentaron muchas de las mujeres, y algunas situaciones de acoso sexual también. Bien. Este es el fin de los hallazgos. Me quedé a oscuras, como se deben dar cuenta. Estuve muchas veces para levantarme y prender la luz, pero dije, bueno, creo que lo vamos a contar un momento lindo. Y quiero conversar ahora con ustedes, saber qué les resonó, saber qué les pareció que estuvo bueno, qué les pareció que no lo ven, y conocer sus comentarios para poder charlar un ratito. Muchas gracias a todas por escucharme. Han sido maravillosas, espero que estén ahí, que se hayan volado. No nos vamos. Qué embole, muchacha. Estamos enganchadísimos. Estamos todas que no podemos creer lo que escuchamos. No se le ven las caras, y yo me hubiera encantado estar juntas. Si querés cerrar la diapo y prendamos cámaras, chicas, ¿les parece? Mirá, tenés aplausos por todos lados. Tenés acá a Lu Michetti, que anda por ahí, que te está diciendo vive Vivian. Andy te está diciendo deja saludos y te dice que se tiene que bajar. Y recién alguien más también, Paola, se estaba lamentando de no poder estar y que estaba súper interesante y que la va a ver el resto por YouTube. Por YouTube. Tal cual. Buenísimo. ¿Qué quiero decir? La luz, chicas, porque me va a hacer mal a la vista esto. Dale. Dale, tranquila, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien se anima a abrir el micro? ¿Qué les pasó cuando escucharon a... Chicas, ¿alguien sonó en esto? Ahora sí. Quiero decir que me encantó de tu informe toda la data quali que juntás, que habla mucho sobre los dolores, ¿no? O sea, está todo bien con ver números, pero todo lo que contás sobre lo que se siente me parece espectacular. Eso lo contaron ustedes, así que tenía que estar ahí. Tenía que estar y bueno, fue súper interesante escucharlo. Veo a una Vale con una lapicera, así que también estuvo tomando apuntes. Varias de nosotras están... sí, yo también. Carmen también. Bueno, cuenten qué tomaron apuntes. Hagamos esto, cuenten, ¿se animan a contarnos en qué resonaron? A ver, no, dale, vale. Carmen, dale. No, dale tú, no tú, Vale, por el amor de Dios. Tu bueno. Comenzó primero. Dale. Ok, no, yo siempre me anoto cositas, o bueno, lo hice la última vez que estuve, cositas que quiero comentar o preguntar.
Algo que no entendí en realidad, que me gustaría como poder concretar la idea, fue lo de la reducción del salario por maternidad o la pena. ¿A qué te referís con eso? O sea, ¿qué es tangiblemente, qué es eso? Eso Bien, quería saber. perfecto. En los mercados laborales, después de que la mujer es mamá, hay efectos sobre su salario y sobre su participación en el mercado laboral. En los últimos años se ha estudiado cuál es ese efecto. Y en Uruguay nosotros pudimos ver, hace poco yo no, investigadoras de otro nivel, pudieron estimar que a largo plazo la maternidad implica una reducción del salario, una reducción en sus ingresos que va del orden del 30%, allí están los números del 34 al 43%. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué dinámica se da esto? Y porque acceden menos a puestos de trabajo, pasa mucho lo siguiente. En función de que nos ocupamos con mayor cantidad de horas del cuidado de esa persona nueva que viene al mundo, es menos el tiempo que tenemos para volver al mercado laboral. Muchas veces las mujeres, con respecto a los varones, se quedan más tiempo en licencia o no vuelven a su tarea de mayor exigencia, ¿sí? Quizás vuelven a otro puesto de menor exigencia, en términos de horas, en términos de poner el cuerpo, porque están dedicadas a los trabajos de cuidado. Y esto empieza a repercutir evidentemente sobre los ingresos y sobre su acceso a largo plazo en el mercado laboral, porque si vos perdiste, sí, pero sí, en 6 años de tu carrera que criaste, en los primeros 6 años, y capaz que no te formaste tanto, porque en el tiempo que vos te formabas antes de tener a tu hijo, bueno, ahora estás cuidándolo. Los varones se siguen formando, los varones siguen teniendo su trayectoria laboral y de formación de la misma manera que la tenían antes de ser papás, normalmente. Pero las mujeres empiezan a perder años de formación y a perder años de desempeño laboral, lo que a largo plazo repercute sobre sus ingresos. Voy a dar una anécdota que Lu Massa, que justo hoy no pudo estar y se lamenta mucho, se está llorando por WhatsApp diciendo no puede ser que me la perdí, porque, cuidados, hace que le explotó en la cara y no pudo llegar. Pasa. Es una de las razones. No, una anécdota que ella siempre dice, y perdón Sherry que me voy a meter, para que ejemplifica esta duda que tenía Vale. Ella lo que cuenta siempre es, típico que te llega una propuesta laboral, ella lo vio muchas veces, una propuesta laboral en ese momento donde implica un viaje. Acabas de ser mamá. Ese viaje que te va a dar ese despegue a nivel profesional. Tu botija tiene 2-3 meses. ¿Cuántas mamás no dejan el viaje? O sea, ¿cuántas mamás se suben al viaje y dejan a la criatura con padre, madre, con quien copaternen? ¿Cuántos papás dejan a la criatura con quien copaternen? Ese es como el caso bien, porque todos lo vimos alguna vez. Papás primerizos, mamás primerizas, 2 meses, ¿quién se va? ¿No, Viv? Sí, es una de las explicaciones. Sí. Más que una explicación, tipo un ejemplo. Sí. Lo que vos sí, pero ejemplifica muy bien cómo se corta la trayectoria laboral y el acceso a mayor remuneración. Sí, tal cual, porque esos saltos y esos excesos, viste que para veces a nivel, como ella dice más de una vez, en el mercado en que nosotras nos movemos, para llegar a algunos puestos tenés que dar más. Y ese más es medio voraz, ¿no? Y es el quedarte después de hora, es el dar el 24/7 de tu vida. Y si tenés una criatura, olvídalo. Y si tenés una criatura recién nacida, menos que menos. Sherry tenía la mano levantada hace un rato, en realidad. Sí, no, en realidad era eso, también quería compartir ejemplos de eso, pero creo que ya con lo que compartieron está bien. O sea, yo lo que quería contar nomás es tipo mi caso. Yo pasé de enterarme que estaba embarazada y de ahí cambiar la estrategia. Entonces también no solamente pasa desde el momento en el que ya eres mamá, sino desde el momento en el que te organizas y qué decisiones tomas, hacia dónde apuntar, cuando en general no pasa igual en el otro lado. O sea, muy pocas veces te da que te organizas de esa manera y aún así aún pasando igual, después te demanda más. O sea, no sé, la teta cada 2 horas por un año, no te queda de otra que controlar otras características. Y cuando vuelves, no te ven igual tampoco, porque saben que hay otras características, saben que es más probable que te pidas permiso, saben que se también. El gurí se te puede dormir de formar. Claro, entonces con todo eso y con lo cíclico que es la industria,
en general, las industrias en general, pero esta industria seguro, en momentos de crisis salimos primero nosotras y es más probable que contraten, si contratan mujeres, que contraten una mujer sin hijos que una con hijos. O sea, como que ahí empieza, hay como infinitos mil factores que cada vez que agregas un factor adicional, hace que a largo plazo eso, en promedio, el 30% sea perjudicado. Ahí, Carmen, te habías levantado la manito. Sí, pero no sé si me puedes escuchar porque están limpiando la oficina. ¿Se Perfecto. escucha bien? Perfecto. Ah, está. La he bajado porque estaban pasando aspiradora, entonces está. Bueno, está, obvio que los que me conocen saben que tengo una historia de 3 hijos y por lo tanto pasé por el tema de tomar decisiones de cambio y abandono de cuentas, de negocios, en ciertos momentos en los que iban a ser un hijo mío o acababa de nacer. O por ejemplo, el caso de mi primer hijo, que él la tiene, la que acaba de hablar, Yerimar, yo suspendí o abandoné algunas propuestas interesantes de trabajo, de desarrollo profesional, cuando me embarqué en la idea de, bueno, voy a tener mi primer hijo. Entonces me replanteé estratégicamente muchas cosas. O sea, que eso convalida un poco la realidad, que asumirse, se asume, si vas a asumir como madre, sabes que hay temas que necesariamente van a impactar en tu desarrollo profesional. Pero más allá de eso, lo que yo quería sumar es, hay 2 temas acá, ¿no? Uno, por supuesto, el estudio está planteado en un rango etario que excluye un sector etario que normalmente ejerce funciones de liderazgo. Normalmente las personas, una vez que pasan los 45, o sea, o bordean los 50 años, normalmente a partir de allí puedes llegar a tener funciones de liderazgo que no se recogen en ese informe si no podemos capturar qué está pasando en el sector en ese rango etario. Eso es un punto. El segundo, perdón, para darte los dos, el segundo tiene que ver con la reconversión laboral. O sea, cierto, hay una cantidad determinada de personas que estudian en el área de informática, pero luego en el tránsito de su ejercicio van como que reconvirtiéndose en función a también la realidad existencial o las aprensiones que luego, los gustos que luego se le van dando. Por ejemplo, en esta comunidad vemos casos como los que están presentando, se han venido presentando siempre, que de pronto hay mujeres que se acercan y se me van a reconvertir. Son de otra área, soy periodista o soy abogado, soy lo que sea, y vengo para acá y me quiero reconvertir hacia el área de TI. Esa estadística de alguna manera se puede recoger con un estudio, alguien lo está recogiendo, porque yo creo que por allí hay un indicador de oro sobre lo que está pasando. Yo estoy en una empresa, estoy aquí en la oficina, donde yo me consigo, por ejemplo, una chica que trabajaba de cajera y entró al área de TI y ahorita es Sijamín. O tengo una que trabajaba X, que no ha nada que ver con lo que estudió, por ejemplo, trabaja en marketing. Estudió marketing, pero está trabajando ahorita desarrolladora. Mi pregunta es si hay algún estudio, si sabes algún estudio, Vivian, que revise ese tema, porque yo pienso que las mujeres tenemos una potencialidad para reconvertirnos que no es menor con respecto a lo que yo he visto a nivel de los varones. Bien. Los varones de pronto escogen un área, se quedan, o sea, trabajan en su área de confort. Nosotros las mujeres, eso de que no asumimos riesgos, yo lo revisaría un poquito porque yo creo que nos las vivimos jugando precisamente por este tema de que somos muy de cuido y precisamente porque tenemos que cuidar, tenemos que como que repensar cómo hago para poder cumplir con los objetivos de vida. Bueno, nada, por allí tomé muchos apuntes, pero por allí te tiro esas 2 a ver qué me puedes comentar. Sí, la brecha salarial yo la calculé de entre 30 y 50 años porque arriba de los 50 años la cantidad de personas, mujeres y varones, que tengo en la base es muy pequeña y los números van a estar ruidosos. Al menos en los empleados, que es lo que me permite capturar bien. Si tuviéramos una base que pudiéramos capturar el trabajo independiente, estoy segura que serían muchísimos más. Pero bueno, por eso. Y lo otro, con respecto a la reconversión, actualmente habría que pensar si, por ejemplo, en la encuesta, en el censo que vamos a hacer, o que va a ser Uruguay el año que viene, o en la encuesta continua, se puede mirar, bueno, en qué sector trabajás y qué fue lo que estudiaste. Y ahí podemos levantar un dato así. No necesariamente nos va a decir si la persona puede trabajar en tecnología, pero no en un puesto tecnológico. Entonces no necesariamente habla de reconversión. Es psicóloga que trabaja en un puesto en tecnología, trabaja como psicólogo. O economista, trabaja como economista. No, entonces, claro.
Ahí en datos nacionales se nos complica. Estaría buenísimo que a nivel de CUTI se puedan hacer esos esfuerzos, ni que hablar, que son las que tienen el contacto con las empresas y en la encuesta anual le puedan preguntar, ¿sos una persona reconvertida o no? No es una pregunta fácil que puede darnos un lindo número a nivel general. Sí, perdón, yo voy a colocar ahí Maite, que anda por ahí, Maite Tiemi, creo que nosotros tenemos ese dato. Porque ese es uno de los datos que nosotros recuperamos. Así que por ahí capaz que en una de esas podemos nosotros aportar desde ahí a la conversación. Por lo menos cuántas de las mujeres que tienen el directorio se han reconvertido, está bueno. No lo vamos a saber. En medio de 1000 es interesante. No, ni que hablar. Sí, bien. Ahí, no, yo voy a aportar una sola cosa y creo que la siguiente es Malu. Carmen, creo que sería sumamente interesante poder tener una base de independientes. Porque los independientes somos muchísimos. Lo que pasa es que no estamos registrados. O sea, no de la manera que VIP necesita y no de la manera que me imagino que estudia el dato. Malu. Hola, ¿cómo están? Yo vengo a preguntar algo nada que ver. O sea, rompo un poco lo que venían de línea. Yo estoy en el departamento de comunicación de 1950 Labs y muchas de las cosas y cifras que plantearon siento que reinterpela a los números reales de la empresa y como muchas cosas que en múltiples ocasiones nos hemos reunido a charlar y buscarle la vuelta. Y por ejemplo, en muchos de estos encuentros, principalmente con el equipo de People, que es el que se encarga de reclutar, del reclutamiento, surge como una cuestión sobre la mesa que nunca hemos llegado a responder porque no sabemos cómo manejarla, y que este año como pensamos buscar como un asesoramiento puertas afuera de la empresa, que es una realidad. O sea, yo acá conozco un poco los números que me plantean las chicas del equipo, no los manejo yo misma, pero entiendo que cada vez que hay llamados hay un número mucho más elevado de lo que es candidatos hombres que se presentan que mujeres, y muchas veces como que queremos fomentar o queremos que haya como una mayor participación y representación de lo que es mujeres cada vez que hay llamados y demás, y a veces nos cuesta saber cómo encararlo. Es hacer llamados en femenino, es mandarlos en ciertos espacios, es como que hay ahí preguntas que no sabemos mucho cómo encararlas y que la situación es como muy evidente a los ojos. Ahí podés contestar vos vivo, te aportamos nosotras. Creo que el mejor aporte va a ser el de ustedes. Yo soy un poco pesimista con esto, Malu, Sí. pero porque hay un pool de personas, esto es evidente, hay un pool de personas que tienen ciertas capacidades que ustedes reclutan, ¿no? Se van a encontrar con más varones que tengan estudios de software o se van a encontrar en número con más varones que tengan, porque por esto que hablamos, que tenemos menor participación en los estudios informáticos. Después hay un esfuerzo, por supuesto, que la empresa tiene que hacer, y lo hacen en todos los mercados laborales, con respecto a redireccionar y encarar bien el llamado. Hay uno de los motivos por los cuales las empresas no consiguen gente, y no solo la tecnología, es porque la descripción no está bien del todo, ¿no? Es un motivo que la economía... Yo recuerdo con Maca Bota, en un momento que ella trabajó como en conjunto con nosotros en un departamento de innovación, y ella planteaba como el hecho de que siempre, bueno, en inglés es más complicado porque el inglés tiene esa cuestión de que omite el género, pero en español como que ella contaba que algunas investigaciones que había hecho probaban que poder incluir como el género femenino en el llamado ya hacía un impacto. Y nosotros mismos, puertas adentro, nos cuestionábamos, ¿se le hará forzado desde afuera? Como viste cuando se quiere forzar como una situación y se puede tomar como de forma agresiva, o es como una forma, un camino posible y que no ofende. Ahí permiso, Viv. Sí, tranquilo. Ahí te puedo contar, Malu, mucho de nuestras experiencias. A nosotros nos llegan, no sé si vos estás, y si no, te invito a ponerte en contacto conmigo, con Deb, con Lu, cualquiera de nosotras. Tenemos un Slack donde tenemos un lugar de ofertas laborales, donde nosotros invitamos a las personas que son parte del directorio a compartir otros llamados. Muchas de las personas que son parte del directorio vienen de empresas o son las que tienen el llamado. Cada vez que nosotros vemos un llamado que entra a ese canal de Slack que dice busco desarrollador en español, o cualquier otra cosa que sea dirigida a un varón, lo primero que hacemos, si nos damos cuenta, porque a veces no le estamos prestando atención todo el tiempo, es levantar la mano y decir, sí, pero estás hablando solo a mujeres. Está todo bien.
pero le estás hablando a mujeres. ¿Qué haces viniendo a buscar a un varón o algo dirigido a varones en una comunidad que somos solo mujeres? Entonces, cuando lo decís lo de forzado, es cierto, pero nosotras hablamos de eso, de que a nosotras no nos están buscando. Están buscando un género, un genérico, y que a veces nosotras no nos identificamos. Ahí, si querés, lo que ya te invito a acercarte en otro espacio, para no ocuparle todo el espacio a Viv, para poder conversar algunas de las estrategias que nosotros hemos charlado con algunas otras empresas. Tenemos Me encanta, sí. Lo charlamos luego, pero solo para que contacto. Muchas veces nosotras tratamos de buscar adentro de las empresas cuáles son los beneficios que estás dando específicamente para mujeres. ¿Por qué no les estás contando? Nosotros lo que les decimos a las chicas es, hay empresas que nos tratan mal, pero hay empresas que nos tratan bien. Vamos a buscar las que nos tratan bien, porque hay algunas que realmente nos quieren tratar bien. Cuando hablamos con las empresas que nos tratan bien, les decimos, ¿por qué no estás contando cómo nos estás tratando? ¿Por qué no haces la excepción? Y en vez de contar solo que tenés un partido de fútbol no sé, y el asado que está copado, y el futbolito, y capaz que el play que está recopado, haces cosas que son pensando en nosotras, particularmente para nosotras que nos puedan ser de interés. Por ejemplo, beneficios de cuidados. Ojo, a los papás, hay muchísimos papás que también les interesa. Nosotros de eso tenemos un montón de conversación también para dar, porque esto les afecta a los varones tanto como a nosotros, de una manera distinta. Hoy no vamos a entrar en demasiado en esto. Pero realmente creemos que, si bien, como dice Viv, hay un tema de cantidad de personas, hay acciones que se pueden, por lo menos para diferenciarse, por lo menos para intentar demostrar que querés tratar bien a las mujeres. Y a nosotras nos encanta que nos traten bien. No, creo También que está el tema de cuotas, ¿no? sí, Que hay gente que está en contra y hay gente que está a favor de eso de exacto. hacer el proceso como más lento para esperar a que las mujeres, ¿no? apliquen. Sí. Esperar al mercado siempre es mucho más lento que regularlo. Eso en términos generales. O sea, esperar a que todas dejemos de fumar, hay que obligar muchas veces a ciertos mercados a que tomen algunas decisiones. Me parece que a veces nos pone mucho en el lugar, Malu, sobre todo tú que sos mujer, que te pone en un lugar incómodo, decir yo no lo quiero forzar porque no quiero sentir ese rol, o muchas personas de la empresa se lo pueden cuestionar, y lo cierto es que hay un lugar, va a ser incómodo. La transición a cualquier lugar de menor desigualdad va a ser incómoda, porque lo que estamos acostumbradas a este escenario y vivimos en este escenario que no nos gusta, pero que en términos culturales es más cómodo no estar peleando y no estar discutiendo, y no estar haciendo algo innovador o radical. Es más cómodo. Entonces es una decisión que muchas veces acompañada por consultoras o las chiquilinas, bueno, te saca mucho peso encima, me imagino, decir, bueno, esto está validado, alguien más lo hizo, anduvo bien. Ahí está Flor con la manito levantada, pero había alguien más que después me bajó la manito, así que la vuelvo a levantar, que yo la perdí. ¿Flor? Florencia, buena ahora. Florencia, buena hora. Buena hora. Un excelente apellido. No sé si pero está está muteada. Capaz que está muteada, Flor. Ah, no Lo le deja puedo activar activar el el celular. micrófono, qué pena. Si Que querés posté la escribir, pregunta te igual. leemos. Sí. Ahí va, te leemos. Te leemos. Había alguien más con la mano levantada que la bajó, y yo me la perdí. No Capaz sé que si fui yo, Vicky. puede ser. Florencia, tú tranquila, que acá estamos con el chat atento para leerte. Sí, o si querés hacerlo, escribilo, Probá. como quieras. Sí. Yo mientras quiero también decir algo que me acordé ahora, que es una realidad que las mujeres aplican cuando cumplen con el 110% de lo que se pide, ¿verdad? Y el hombre de repente con un 50, un 60 ya aplica. Lo que he visto en ofertas es que ponen a veces, si no cumplís con todos los skills o algo de eso, animate o no sé, o algo así. Capaz que eso también es algo que a las mujeres nos saca un poco de miedo y un poco como de esa presión de querer cumplir con todos los requisitos. Esas cosas como más sutiles, ¿no? en el llamado. No sé, se me ocurre ahora. Sí, está buenísimo, Lucía. Hay que acordarse que las mujeres que de hecho están en tecnología no se van, por los sesgos y estereotipos de género, no se van a identificar con tanta rapidez a las habilidades de ciencias informáticas que los varones. Es decir, ahí tenés un gap que vos tenés que cubrir como empresa, que es capturar mucho más la atención y mucho más la posibilidad, o digamos decir, yo puedo trabajar en esto, que lo que haces para los varones que suelen tener, dado por la sociedad, que la rompen en informática.
¿Explico eso? Bueno, ahí tenemos hay varias 3 manos manitas levantadas. levantadas. Qué emoción. Carmencita. No, es que lo que dijo Lu me movió, porque en efecto he visto y me ha pasado en lo personal que normalmente yo no me aplico a algo en lo que no me sienta poder corresponder, por un tema del sentido de responsabilidad y bla, bla. Entonces, por ejemplo, no hace mucho me pasó que alguien me escribió, me preguntó si, me dijo, mira, Carmen, veo que tienes estos dominios, me gusta tu perfil, mira, ¿qué te parece si hablamos? Estoy buscando una persona con este perfil, así, asado. Y le dije, no, ese no es mi perfil. O sea, en realidad no lo es. Fíjate que no leíste bien, es tal. Y ya, y terminamos la conversación, mujer y mujer que hablaron, chao. Al rato vino otra vez y me dijo, no, pero es que fulano vio tu perfil y dice que sí aplicas. Hablemos. Y tuvo que insistir ella, porque hubo un él que dijo, tu perfil sí es, Carmen. Y claro, y después que hablamos me di cuenta que fue una estupidez de mi parte, porque en realidad a veces nos sobreexigimos en exceso por aquello, haciéndome el impostor o lo que sea. Y nada, y somos muy duras con nosotras mismas, y por más que yo creo que lo tengo superado, de ratos me aparece y digo, pero qué estúpido, o sea, mientras pude haber perdido esta oportunidad, si la otra, si el otro no insiste, y le dice a la otra, mira, sí, insístele, o sea, cosas que nos Carmen, pasan. eso en lo que no te veía, ¿Sapta que eran soft skills o eran hard skills? Eran hard skills, no eran soft skills, sino que me dijeron, mira, estamos en una posición para un SRE que domine esta nube. Ta. Yo no, mire, yo soy de esta otra nube, o sea, sí conozco esta, pero no al punto de dominarla, o sea, está. Claro. Y claro, porque soy sincera, porque no hay que ahorrar el tiempo a ellos, porque no pierdan tiempo haciendo unas pruebas que no las voy a pasar. El tema de ser sincera, ¿no, Carmen? Que nos juega Y tanto en sí. contra. Y sí, y no es por no asumir riesgos, sino simplemente, bueno, dije, o sea, vamos a ahorrar los tiempos, o sea, creo que no estás buscando una persona, no es mi perfil. Y después cuando me entrevisté con las personas, dije, sí, sí era. O sea, tuve 2 entrevistas técnicas y otra a nivel psicológico, y me pasaron derecho. Pero yo particularmente de entrada me descalifiqué. Y eso es parte de lo que eventualmente nos ocurre, pues. Y a estas alturas donde yo creo que eso no me pasa, donde yo creo que ya eso lo tengo controlado y no. Yo te voy a poner un ejemplo, Carmen, y ya voy a pasar a Flor, que volvió y que esperamos que pueda hablar. Yo no leí la presentación que teníamos armadas para Vive Couto, pero no la tenía a mano en ese momento. ¿Vieron lo que yo dije? Que dije tipo un pedacito así, y Vive arrancó diciendo, pasó un montón. Pero no le dije cosas como, porque la acabo de agarrar, que trabajó para Chile, Costa Rica, Colombia, Jamaica, Pakistán, Uruguay. Puedo seguir, tiene un currículum así esta mujer. Y no lo dije. Dije una bobada y dijo, wow, qué pila. Sí, Vive, lo hiciste vos y venís a dar un estudio de esto. Pero lo haces vos y lo hacen todas. Miren todas las charlas de mujeres que brillan que nosotros hacemos siempre lo mismo. Las agarramos y las mostramos con tremenda, con sus currículums en realidad, no es con un tremendo currículum inventado, es el propio. El de Vive lo teníamos, yo no lo encontré a mano. Y cada vez que terminamos de leerlo, la primera reacción de la que sea que habla es, qué pila. Y no, muchacha, es tu propio currículum, yo no estoy inventando cosas. Sí, es horrible. Esto es porque temático, todas les pasa. Porque me pasó que el hombre me dijo, mira, pero ven acá, tú dices en tu currículo esto, en tu perfil dice esto, en el que dice, y yo, sí, es verdad, ¿tú sabes de esto? Sí, lo sé. ¿Y por qué crees que no funciona? Y yo me sentí como apenada, dije, ay, qué pena. Pero fue Eso que te pasa a vos, nos pasa a todos, y horrible. busquen una charla que di yo el año pasado, y que soy la primera que les digo esto, me hicieron lo mismo, y la reacción mía fue la misma. O sea, caemos todas en esto. Bueno, perdón, Horrible. yo no corto más. Flor, y voy a entrar a ir por una, porque así no se nos va la charla. Así que, Flor, y después, creo que era Dale, Pilar y Caro. Dale, Flor. Hola, ¿se me escucha bien? Precioso. Bueno, yo quería decir algo. En las últimas diapositivas hay una que hablabas de la discriminación y dabas el ejemplo de las entrevistas laborales, que se puede llegar a preguntar tu estado civil, si tenés planes de ser madre, pero también a veces te hacen preguntas como si tenés hijos. A veces no sé cuál es la intencionalidad de eso, pero lo que quería decir que tengo 29 años, y en mis 29 años, en todas las entrevistas que he tenido, solo una vez me entrevistó un hombre. Y la mayoría de las empresas, por lo general, tienen en el área de recursos humanos mujeres. Y también chequeé
mientras que estaban hablando todas en Google, el 74,2% de la población estudiantil de la Facultad de Psicología, que por lo general salen de ahí las personas de recursos humanos, son mujeres. O sea, quizás haya un trabajo por hacer también mismo, porque recuerden que las mujeres también pueden ser machistas, pueden discriminar, de parar de preguntar esas cosas en las entrevistas, porque sí me ha pasado que me lo pregunten, no tanto en el área IT, o sea, ahora solo trabajo como UX designer o X, pero cuando trabajaba en el área de diseño gráfico, sí, esa pregunta era normal, aparecía más, no sé, por qué lo preguntan, no sé, quizás si hay un hombre en el directorio que les exige que lo tiene que preguntar, no sé si es algo que viene de manual que les enseña en la facultad o cuando estudian cosas específicas de recursos humanos, capaz que es algo que deberían dejar de preguntar, entonces, ellas mismas como mujeres, no sé, hacer ese trabajo, está eso. Yo no sé si Lu Miquetti, que anda por ahí, está como por ahí para aportar a eso, porque por ahí nos puede dar un poco de luz. Flor, creo que acá en Uruguay no te pueden hacer por lo menos la pregunta de la maternidad, seguro que no te pueden, no es legal. No. La hacen igual, ¿no? La hacen igual, pero no te la deberían hacer Claro. porque realmente no te la pueden hacer. Voy con Vale. Ah, Lu, estás por ahí, bueno, ya después Estoy, vuelvo. perdón. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Lu, bienvenida. Tal cual como dice Vicky, no es legal, salvo que realmente tenga un fundamento, decir, bueno, porque capaz que la empresa tiene alguna política o beneficio de cuidado. Igual es una pregunta muy delicada y muy personal, que por lo menos en mi caso yo nunca la he hecho. Y sí he conocido colegas que la han realizado, pero cuando realmente hay un trasfondo por detrás, pero a veces también uno se pone a pensar, decir, bueno, pero también tendríamos que preguntar a los hombres, ¿no? Porque, digo, hijos son de mujeres y de hombres, ¿no? Bueno, pensando en relación heterosis, pero bueno, también puede ser quien sea del cuidado de ese niño, de ese niñe. Entonces, bueno, tendríamos que poner en la balanza si realmente esa pregunta es una pregunta por default, ¿no? Es una pregunta que realmente se les hace a todos los hombres, mujeres, independientemente de su género o de su calidad. Así que yo, redondeando un poco, le diría que no es una pregunta común hacer, y si se hace, creo que he escuchado sinceramente solo 2 casos que se hicieron, amigas en realidad, no han tenido una justificación a esto que les estaba comentando, y bueno, y obviamente ustedes tienen todo el derecho de reservarse la respuesta o directamente no contestarlas. Muchas gracias, Lu, está bueno saber porque esto nos puede pasar a todas. Bueno, voy a tratar de ir más rápido. Vale. Tranqui, voy a tratar de ser breve. Las notitas que tomé, voy a unir 3 puntos, que fue lo de la infravaloración, lo del micromachismo y lo de la reconversión. Yo ya lo hablé la última vez que estuvimos por acá, pero básicamente yo en este momento estoy en busca de trabajo, o sea, recién ahora me estoy metiendo dentro de los que son las IT. Hice un curso en Jóvenes a Programar, y ahí ya tuve como experiencias de eso, de que mis compañeros ya de por sí negaban a la información que yo aportaba en un grupo, o sea, tan simple como un grupo de trabajo. Vale dijo, no, esto es tal cosa, y hasta que el profe varón no vino y dijo, sí, es así, no se avanzó en el proceso. Que ya es como una mínima muestra de lo que puede ser en un futuro. Y que lo he visualizado también dentro de que he visto que la mayoría de mis compañeros hombres están consiguiendo trabajo dentro de la industria, y las compañeras mujeres estamos todavía ahí como en expectativas, teniendo entrevistas, etcétera, pero seguimos como en un punto como de, bueno, esto de que nos dijeron de que era desempleo cero y no sé qué, esto un papelito que nos dijeron, pero nada que ver. Y creo que también me gustaba comentar que yo estoy dentro de lo que es la reconversión. Yo en realidad soy estudiante de Bellas Artes, dediqué más de 10 años de mi vida a estudiar artes, soy fotógrafa, y bueno, y tal, por motivos de querer cambiar de intereses personales, me metí dentro de la industria IT, pero sí es verdad que dentro de entrar a un curso y decir, no, estoy haciendo ingeniería, decir, no, soy fotógrafa, creo que el concepto de mis capacidades ya era como minimizado,
ya de por sí, porque dentro de la carrera que ya hice, ya es minimizado el concepto del artista, de sus capacidades, y creo que eso también está dentro de mi currículum y puede llegar a ser un factor en que se le baje un poco de calidad o de intención a contratarme. Es algo que escuchando sospeché, o sea, de repente empecé a atar cabos y dije, puede estar por acá. Nada, tiré un montón de información, pero... Muchas gracias por el aporte. Pilar. Estás muteada. ¿Estás muteada? Estás hablando muteada. Pilar, estás hablando muteada. Digo que muchísimas gracias, digo que ya me tengo que ir, por eso quería hablar. Pero lo que quiero hacer es felicitar a Vivian porque me pareció una excelente presentación con una información como que muy completa, me encantó. Y quería preguntarte dónde podemos encontrar el informe completo. Me gustaría tenerlo y como digerirlo, ¿no? Lo podemos mandar, pero si pones en Google Couto, OIT, brechas, género, servicios, perfecto. hay que poner la palabra servicios también porque lo tengo. Perfecto, sí. Aparece. Impecable. Hay dos. Uno de 2019 que no cubrimos brechas de género y uno más actual que las cubrimos. Si no estoy mal, Debra ya lo mandó al Slack, Pilar. Pero si no, seguro mandan un ratito al Slack, porque nosotros ya lo hubiéramos difundido por internet. Mucho mejor porque creo que es una muy buena información para tener y muchas veces me parece que para rebatir datos y poder decir, no, bueno, esta información es objetiva, ¿no? Eso, así que bueno, nada. Pilar, ahí te lo dejé disponible en el chat. Ahí estoy. Perfecto. Igual lo volvemos a mandar en el Slack para que no se le pierda ninguno. Sí, por supuesto. Y después hacer algunos comentarios sobre la última parte de la discusión, y después ya me bajo, que es que en realidad varias cosas con respecto a los llamados de mujeres. Yo no digo si presentarme a cualquier cosa, pero yo no me excluyo. Eso me parece que las mujeres como que se están excluyendo de cosas que de repente, como le pasó a Carmen, por ahí el que lee el currículum dice, no me sirve para esto, pero quizás este perfil me resulta re interesante. O sea, que yo no me excluiría dentro del llamado que me está cubriendo, ¿no? Y eso yo tengo experiencia de recibir muchos currículums y decir, bueno, eso no lo estoy necesitando hoy, pero lo guardo acá o capaz que incluso hago la entrevista porque me interesa esa persona para otro perfil y quiero saber el feeling que tengo, etcétera, etcétera. O sea que ahí me parece que hay un tema importante como de excluirse, de autoexcluirnos las mujeres. Le cuento que yo siempre mandaba currículums cuando me tocaba, ¿no? A todos lados, si estaban pidiendo varones o que entendía que eran varones, no importa, ya voy. Que me excluyan ellos, pero yo no de entrada, ¿no? O sea, eso como que me pareció importante. Y otra cosa que me parece importante es preguntarse por qué las mujeres no se están presentando. Porque eso es un tema no menor. ¿Por qué no se presentan? Porque en realidad... el otro día una chica que quiere reconvertirse y que está mal en su trabajo y todo, o sea, la estoy como, no es Vivian, no es Valeria, no es Valeria. Ahora todo el mundo le digo hay que reconvertirse en IT y después no consiguen trabajo, las mujeres me van a matar. Pero en realidad me parece que hay que buscar más en lo que hay en el mercado y presentarse. Por ahí los demás que se encargan de excluirme. Y agrego una cosa más, y que para la que habló recién, que no me acuerdo el nombre, Valentina. Para Valentina. O sea, yo creo que en estos casos que tú estás queriendo ingresar en IT, y hiciste una formación y todo, capaz que yo sacaría el fotógrafo de primera plana. Porque claro, si yo les digo, imagínate, no sé cómo es el currículum, pero esas partes importan, cómo nos presentamos y la imagen que damos para un cargo que están llamando. Y bueno, ¿se equivocó o qué? ¿No? Entonces, bueno, Perdón, pero muchas gracias, Pilar. No. El currículum que yo tengo es destinado a, bueno, yo hice testing y es para IT, claro. Pasa que dentro del currículum no puedo obviar que tengo esa cantidad de estudios en otra parte, porque también me parece que puede aportar
Claro, puede aportar. Está en el apartado de formación, nada más que ahí, pero está. Pues sacás todo y te quedas sin nada. Bueno, claro. ustedes ven cómo orientar, simplemente esos eran mis comentarios, pero sí quería felicitar a Vivian porque me pareció muy bueno el trabajo, y además todos los puntos pueden llegar a ser discusiones y conversaciones largas, ¿no? Totalmente, tenemos para rever la charla esta por un buen rato, ¿no, Pilar? Para sacarle el jugo. Totalmente. Muchísimas gracias a Vivian y a todas por los aportes. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Vale, escribí en el Slack de Mujeres IT, HeartLabs tiene un bootcamp de marca personal que por ahí puede ayudar, porque eso que vos dijiste de cosas que no se pueden, son parte de tu historia y no se pueden sacar, es discutible. Nada, no entro más allá en el tema, voy directa con Caro. Me encanta. Dale, gracias. Me tengo que retirar, así que saludos. Chao, chao. Dale, Chao, Caro, buenas noches. Cerramos por acá. Dale, los súper rápido. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, Caro. Ok. Primero me sumo a las felicitaciones y al gracias de Pilar con Vivian, la verdad es muy interesante. Y hay como 2 puntos que me quedan como más ahí pendientes, o cosas que decís, bueno, esto creo que hay que meterle un poquito más de entendimiento. Uno, que esto de que no hay mujeres, o de que las mujeres no se presentan a los llamados, es la excusa como más rápida de toda la gente que está en el sector de tecnología y que tiene que buscar gente. Yo hice una tesis también en género en tecnología en Uruguay el año pasado, estoy cerrándola, y me pasó mucho que siempre la pregunta de ¿por qué no tenés mujeres? Era porque es que no hay. No están, no vienen, no aparecen, y es como la excusa más fácil para decir, yo estoy haciendo todo, yo no las discrimino, solo que no quieren venir. Entonces es como echarle la culpa a alguien más, y como a la educación o a alguien más, y lavarse mucho las manos. Y lo otro que es muy interesante es como esto de no valorarnos las mujeres está mucho a la interna también. Incluso las mujeres adentro de la industria nunca se ven como que están para ser ascendidas, para tener una posición más senior, como que siempre, me pasó también en las entrevistas, siempre una mujer tarda más en considerarse senior en una tecnología que un hombre, y por ahí tienen exactamente la misma, como esta misma preparación, o incluso hasta más experiencia que los hombres. Y me parece que ahí tenemos mucho que construir también desde como comunidad, digamos, en darnos esos espacios y en mostrarnos de esa manera, para que cada vez más mujeres sean las que se sientan cómodas con lo que hacen, ¿no? Y se reconozcan a ellas mismas también. Nada, como para sumar a eso que veníamos hablando. Precioso, muchísimas gracias, chicas, gracias por quedarse hasta 8:20, millones de gracias a todas. Gracias, Vivian, por preparar esta charla, que sabemos que aparte le pusiste un extra de amor, porque fue especialmente pensada para nosotras. Mil gracias, va a quedar esto grabado, ya les pasó donde Deb. Hay preciosos, en el chat hay un montón de mensajes para vos, Viv, espero que les hayas leído. A todas, muchísimas gracias, esperamos verlas el 29 de abril en la MidConf, que es el próximo hito que nosotras tenemos en el año. Un beso enorme a todas. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós.